Muy buenas noches. Los tres museos les agradecen a todos su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, les pedimos tener la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, nos complace presentar ante ustedes la conferencia La mujer renacentista, del ámbito privado al espacio público, donde de la mano de la doctora Ana Pornoy podremos conocer un poco más sobre la participación de la mujer en la vida social, cultural, política y artística de dicha época. Para dar inicio, me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Ana Pornoy realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana y posee también una maestría en Educación con especialidad en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Colaboró en esa institución de 1979 al 2014 en el Campus Monterrey y en la Vicerrectoría de Enseñanza Media en el Campus Eugenio Garza Sada, donde fue directora del Departamento de Humanidades del Bachillerato Bicultural y coordinadora de Historia del Programa de Bachillerato Internacional. Ha impartido diversos cursos de capacitación para maestros de Ciencias Sociales en el Tecnológico, así como para guías aquí en el Museo de Historia Mexicana. Ha coordinado la sección de Historia de la Revista de Humanidades Tecnológico de Monterrey. También ha colaborado en distintos proyectos de investigación para el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Fue catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el programa de maestría de Dux en Monterrey. En la Ciudad de México impartió diversos cursos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como representante de la comunidad israelita de Monterrey en el Consejo Interreligioso del Estado de Nuevo León y como consejera editorial de la revista Violeta que publica el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y del periódico El Norte en sus secciones Vida y Nacional. Además, desde el 2006 es miembro del Consejo Consultivo del Museo de Historia Mexicana. Es así que sin entretenerlos más, podemos recibir con un fuerte aplauso a la doctora Ana Pornoy. Buenas noches. Muchas gracias al museo por la invitación a dar esta charla dentro del contexto de la exposición de Miguel Ángel el Divino, que espero que ya todos la hayan visitado 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Está fantástica. Entonces, la idea de la conferencia pues, es dar la visión de qué fue el papel de la mujer durante el Renacimiento y una transformación que se inició desde esa época, desde el siglo XV al XVI, y que prosigue hasta nuestros días. Es decir, si buscamos antecedentes sobre la participación de la mujer en los espacios públicos en Occidente, pues tenemos que partir del Renacimiento. Vamos a hacer una revisión muy rápida sobre los antecedentes. Primero quiero presentarles lo que va a ser el itinerario de la charla. Entonces, vamos a ver esta introducción a la mujer medieval, luego la mujer del Renacimiento, la educación que recibían las mujeres, las consideraciones que en el Renacimiento se hicieron sobre el cuerpo femenino, y luego ya vamos a hablar de lo que es nuestro tema central, el paso del ámbito de la vida privada al espacio público, y vamos a hablar de diferentes mujeres que tuvieron un gran impacto en el periodo renacentista. Vamos a hablar de las musas, pero también hubo políticas, y hubo guerreras, y hubo literatas y religiosas y artistas y cortesanas y mecenas. Y ya finalmente llegaremos a las conclusiones de nuestro tema y procuré ilustrar todas las filminas con cuadros de la época. Acá tienen este hermosísimo cuadro de Leonardo da Vinci, La Dama del Armiño, Cecilia Gallerani. Fue amante de Ludovico el Moro desde los 15 años. Hay un contenido simbólico también en el cuadro. El apellido Gallerani en griego quiere decir Armiño.
y el apodo de Ludovico el Moro era el Armiño, entonces que lo pinte con este animalito también tiene ahí una muy sutil connotación sexual. Entonces el cuadro pues es de los 4 retratos de mujeres que hizo Leonardo, y hay otro que se llama La Bella Ferronier, que se supone que también es Cecilia Galerani, ya más, un poco más grande, es decir, ya más madura, ya no viviendo con Ludovico. Él se tomó la molestia de tener un hijo con ella a los 17, cuando ella tenía 17 años, Chéchare, y luego la casó con uno de sus cortesanos. Ella era de origen plebeyo, muy bonita y muy brillante, hablaba latín y escribía y era poeta y además bellísima. Entonces la casa con uno de sus cortesanos y le regala un palacio hermosísimo, y ella conservó el cuadro hasta su muerte. Murió de 63 años. Hoy en día el cuadro está en Polonia, en Cracovia. Para el siglo XVIII lo compró una familia aristocrática polaca, y desde entonces este cuadro está en ese país. Bueno, este va a ser nuestro itinerario. Entonces vamos a empezar. El estatus de la mujer en Occidente, desde la Grecia de Pericles y de todo el Mediterráneo, el cercano Oriente, siempre estuvo ligado al del hombre del cual fuera esposa o del cual fuera amante. San Pablo escribió en Corintios 11, 1 Corintios: quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Se calificó en la Edad Media la mujer como maliciosa e imperfecta, hecha de exceso y de espíritu demoníaco, mortífera y taimada. Era la ocasión, la causa de la caída del paraíso. Ahí tienen esta pintura también muy bonita, pero vean las formas humanas, que todavía son el primer momento en que se empiezan a pintar desnudos, es el siglo XVI, de Lucas Cranach el Viejo, pues a la Eva tentadora ahí con la manzana y la serpiente enrollada en el árbol, pero pues si no es suficiente, doña Eva trae aquí escondida otra manzana, si esta no pega, pues aquí entonces hay otra, no vaya a ser que Adán a la primera le diga que no, y vean pues a un Adán muy pensativo, la tomo, no la tomo, me la como, no me la como. Pero bueno, a partir de este relato bíblico y de la mujer hecha de la costilla de Adán, entonces pues dependiente de Adán mismo por su origen, pues empieza a ser considerada imperfecta, taimada, demoníaca. Acá tienen esta pintura medieval de la mujer seduciendo a un hombre, aconsejada por los demonios. Y bueno, finalmente, pues es propiedad del marido. Esto es herencia también de la Roma de la antigüedad, en que el padre de familias tiene la patria viene de pater, potestad sobre su mujer y sobre sus hijos, y entonces el marido tiene derecho inclusive de golpear a su mujer, con la salvedad de que los golpes no quedaran a la vista, es decir, dentro de lo que cubría el vestido, ahí sí le podía pegar, no en la cara, para que no le dejara ninguna marca. Entonces acá tenemos pues este marido medieval golpeando a su mujer. Esto que tienen aquí abajo lo dijo en el siglo XVIII un inglés, Richard Steele. Dijo: una mujer es una hija, una hermana, una esposa y una madre, un mero apéndice de la raza humana. Desde el momento en que nacía una niña en cuna legítima, con independencia del origen social, lo que la definía era su relación con el hombre. El padre y luego el marido eran los responsables legales de la mujer, a quienes debía honrar y obedecer, pues dependía de él. Y este marido y este padre tenían el control de su vida, particularmente en las clases más altas y en la naciente burguesía. Sus padres concertaban su matrimonio, considerando que era el negocio más importante que una familia podía emprender. La dependencia de la mujer fue una cuestión minuciosamente negociada. Acá tienen estas pinturas hermosísimas, sobre todo esta de Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, y acá tienen esta pintura, es en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Algunos no tienen la ficha porque la pintura medieval, el arte medieval es anónimo. Probablemente hubo mujeres que hicieron también producción artística medieval, pero pues excepto las que estuvieron en un convento, y ahorita vamos a hablar de 2 de ellas, realmente no se registran los nombres, pero ni de ellas
y en muchos casos tampoco de los hombres. El arte era anónimo, era visto no como una gran producción creativa, sino como un trabajo artesanal, un oficio. Entonces, tal vez hubo mujeres artistas en la época del medioevo, pero pues no tenemos el nombre de muchas de ellas. Entonces, pues acá este es en el caso de una mujer de clase alta. El destino de la mujer medieval de los estratos más altos era el matrimonio y la maternidad. Tenía que dar hijos legítimos, sobre todo a los nobles y a los reyes medievales, especialmente que fuera un niño, que heredara las propiedades y los títulos. En Francia hubo ley sálica en que la hija del rey no podía ser reina de Francia. Proveniente de una familia rica o casada con un hombre rico, su valor aumentaba si contaba con los atributos de la gracia, la belleza y la inteligencia, incrementando así la gloria no de ella, sino la gloria de su marido. Su dignidad se consideraba parte de los atributos del esposo. Y si la familia no contaba con los recursos para dar una buena dote a todas las hijas, estas permanecían solteras, ligadas a la familia paterna, viviendo en el hogar de los padres, que regresaría a la familia a la hora de su muerte, ayudando en las tareas del hogar, en la educación de los sobrinos. Acá tienen ustedes esta imagen también medieval. Y si no, su destino era el convento, en donde se dedicaría a la oración, a la ayuda a los pobres y, si le fuera posible, a la labor intelectual o artística, como fueron los casos de la abadesa Hildegard de von Bingen, esto es en el siglo XI-XII, mística, compositora, autora y médica. Y abajo tienen la imagen de Juliana de Norwich entre los siglos XIV y XV, considerada una de las escritoras místicas más importantes de la Inglaterra medieval. Y no tenemos que irnos a la Edad Media, vamos a acordarnos de Sor Juana, de Juana de Asbaje, con esta gran curiosidad intelectual, que lo que opta en vez del matrimonio es entrar a un convento para poderse dedicar a los estudios y pues, destaca como la 10ª musa en el México colonial en el siglo XVIII. Casos excepcionales de papeles importantísimos de las mujeres con un involucramiento en la vida política de sus países fueron pues algunas, porque eran aguerridas, porque tenían un patrimonio propio o porque estaban casadas con un rey inepto ante el cual tuvieron que defender el reino y defender los derechos dinásticos de sus hijos. Vamos a hablar de Leonor de Aquitania, esposa de un rey de Francia, del cual se va a separar, la va a repudiar, se va a anular el matrimonio. Nada más concibió 2 mujeres con él, y luego se casa con un rey de Inglaterra, es la madre de Ricardo Corazón de León. Con él tuvo 10 hijos, pero van a acabar un poco enojados y él la va a acabar metiendo a un convento. Y finalmente, cuando el rey muere y Ricardo es coronado rey de Inglaterra, entonces va a liberar a la mamá de este convento. Prácticamente era una prisión en donde vivió. Pero acá tenemos a doña Leonora, que decide ir a la Cuarta Cruzada. Y el Papa le va a decir: señora, su lugar es la casa, su lugar son los hijos, su lugar es el cinturón de castidad. Pues ella se manda a hacer una armadura y va a acompañar a su marido a las cruzadas. Es una mujer guerrera, pero además se rodeó de una corte literaria, poética, de trovadores, impulsora de la literatura. Entonces, pues es una mujer fuera de serie en su momento. Isabel de Francia, mal llamada la loba de Francia, defiende a Inglaterra, gobernada por su marido, que es Eduardo II, que va a acabar siendo, la acusan de asesinarlo, y peleando los derechos dinásticos de su hijo Eduardo III. Hasta ese momento es heroína de la historia inglesa, hasta que ya como regente pues empieza a apoderarse de tierras y de feudos, y entonces pues ya va a recibir el sobrenombre de la loba de Francia. Vean qué curioso, no es la loba de Inglaterra, sino la loba de Francia, porque como era de origen francés, hija de Felipe el Hermoso, entonces la loba de Francia. Otra que también tiene que pelear por su marido es Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI, muy inepto, y entonces ella tiene que librar la guerra en contra de los nobles y en contra de los escoceses para defender al reino de Inglaterra y para defender los derechos de su hijo. Finalmente va a perder la guerra
y va a tomar el poder Eduardo VI, ya empezando ahí la dinastía Tudor, empieza todo este conflicto, la guerra de las rosas, Lancaster y York. Entonces, bueno, a ella le toca tener que enfrentar esta gran crisis en el reino cuando el marido pues realmente pasó años probablemente hundido en una tremenda depresión cuando esto no se diagnosticaba, y entonces ella tuvo que asumir el cargo de regente de Inglaterra. Y la otra que destaca, pues ustedes la conocen muy bien, Juana de Arco, que va a darle el trono al rey de Francia, combatiendo a los ingleses en esta guerra de los 100 años, y finalmente va a ser condenada a morir como hereje, va a ser juzgada por la Inquisición, y finalmente pues va a ser reivindicada, es Santa Juana de Arco, y es pues una de las figuras emblemáticas de la historia francesa. El modelo patriarcal que marcaba el destino de la hija y de la esposa, sin embargo, no podía aplicarse al grueso de la población. Se esperaba que las mujeres de las clases bajas trabajaran para mantenerse, tanto si eran solteras como si estaban casadas. Si provenían de una familia pobre, su papel era el trabajo en el ámbito doméstico, así como en las labores del campo, y ellas solas debían de procurarse una dote y habilidades laborales para atraer a un marido que la ayudara a sobrevivir la agobiante pobreza. Desde los 10, 12 años, la niña campesina debía valerse por sí misma, con las pocas habilidades que su madre le hubiera enseñado: costura, hilado, tareas agrícolas simples y el cuidado de los niños. Con el crecimiento en las ciudades, especialmente en la Baja Edad Media y el Renacimiento, sus oportunidades laborales la encaminaron a ser sirvienta. Para el siglo XVII, el 20% de la población total en cualquier pueblo o ciudad estaba conformado por el servicio doméstico, mayoritariamente femenino. Sus expectativas de vida eran bajas debido a los continuos embarazos y una probable muerte temprana por las carencias, la falta de higiene y los muchos partos, las epidemias y guerras. Este ha sido por siglos el destino de la mayoría de las mujeres. Si la mujer tenía diversos atributos, era líder, era inteligente, era independiente, o tenía conocimientos de medicina y no dependía de un hombre para su manutención, corría el riesgo de ser acusada de bruja. Más de 100,000 mujeres fueron acusadas de brujería durante la Edad Media, y les recuerdo en América uno de los casos más sobresalientes de cacería de brujas fue el de las brujas de Salem, tan tarde como 1694. Entonces, este es el panorama de las expectativas y las posibilidades de la mujer durante los 1000 años de la Edad Media. Con el Renacimiento, aunque persistió el modelo patriarcal que daba al padre y al marido la potestad sobre la hija y la esposa, emerge una nueva mujer. Si bien no debemos imaginar que las condiciones de vida, de posibilidades, de educación y progreso material estuvieron al alcance de todas. El grueso de las mujeres de los estratos bajos de la sociedad continuaron viviendo como sus madres, abuelas y bisabuelas. Al igual que en el medioevo, la mayoría de las mujeres en el Renacimiento fueron madres, y la maternidad era su profesión y su identidad. Sus vidas como adultas, desde aproximadamente los 25 años en casi todos los grupos sociales, y desde la adolescencia entre las familias más ricas, era un ciclo continuo de embarazos, crianza y embarazo. Curiosamente, en la época del Renacimiento, los hombres de alcurnia veían muy mal que su esposa amamantara al bebé. Entonces, mujeres del campo o mujeres pobres que tenían a sus bebés y a los que amamantaban, iban a ser contratadas como nodrizas, se les llama amas de cría, para que ellas alimentaran a los hijos de la nobleza, de la aristocracia y de la alta burguesía. Esto en muchos casos implicó que dejaron de alimentar a sus propios hijos, porque se tenían que ir a vivir a la casa ducal. O los dejaban abandonados o los niños morían porque pues a quien tenían que alimentar era al hijo de esta mujer, que el marido, a lo mejor las mismas mujeres se oponían o se negaban a amamantar al bebé, pues no fuera a hacer que esto les cambiara el físico. Y entonces pues va a haber este papel importante de la mujer nodriza dentro de las casas señoriales, amamantando a estos niños que no son sus hijos. Y sin embargo, vean esto. Acá esta exaltación de la Madonna renacentista, la Virgen con el niño, no un ama de nodriza. Esta es una pintura también de Leonardo,
que se llama La Madonna de la Leche. Y entonces aquí sí está bien, esto es lo esperado, en la Virgen, no en la mujer de Alcurnia. Y acá tienen estos cuadros, les puse a los tres grandes del Renacimiento, aunque para mi gusto todos son grandes, pero tenemos acá este cuadro de Miguel Ángel, el de El Tondo Doni, que acá en la exposición está también, pues esta réplica muy bien hecha, y si no tenemos aquí a esta de Rafael. Entonces, estas imágenes enternecedoras de la Virgen con su niño, que ellas lo están criando personalmente, pero en tanto, pues en la vida real, la mujer de Alcurnia, la mujer de recursos, pues prácticamente tenía a las nodrizas y tenía al aya y tenía a la sirvienta y tenía al ama que se encargaba de la crianza de sus niños. Desde el siglo XV, por los cambios de mentalidad, los conflictos religiosos, las conmociones económicas, políticas y culturales, se modificaron las relaciones entre los sexos, lo que cambió el estatus de la mujer, trazando una nueva forma de relacionarse con su contexto histórico. Desde el ámbito de la vida doméstica, llegando a los espacios de la política, economía, cultura, producción intelectual y lúdica de la sociedad renacentista, estuvo presente la mujer, trascendiendo su rol como progenitora, desde la clase social más baja a las más encumbradas, en todos los espacios de la vida, con excepción de la guerra, y en la cuestión de la guerra hubo mujeres guerreras, vamos a mencionar a dos. La concepción de la mujer empezó a transformar la noción de su única función como madre y su participación en la sociedad, la cambió a ella y también cambió a los hombres de su época. Una jovencita de buena familia era cuidadosamente preparada para concertar un buen matrimonio con un próspero pretendiente. Este era el objetivo final de su crianza. Desde pequeña hasta unas semanas antes de la boda, era mantenida en una relativa reclusión en un convento o en su hogar y recibía de monjas o de tutores una educación relativamente similar a la de los jóvenes de su familia. Aprendía un latín básico, la historia de los personajes más relevantes de la antigua Grecia y de Roma, literatura y filosofía. Tenía que tener aptitud para la música y en ocasiones una formación rudimentaria en las artes, en la pintura o en la escultura. Sin embargo, la mujer educada tenía que destacar más bien por su femineidad, su piedad cristiana y su moralidad. Esta unión de una cultura general y un carácter afable es lo que la hacía irresistible a los ojos de los destacados miembros de la sociedad renacentista. Aquí tienen ustedes este hermosísimo cuadro, no les tengo que decir de quién es, ni quién es. Y bueno, pues, ¿qué sabemos de Madonna Lisa Gherardini? La Gioconda. La conocemos como la Gioconda porque es la esposa del Giocondo. Su marido es Francesco del Giocondo, bastante más grande que ella. ¿Quién mandó a hacer el cuadro? Pues hay muchas especulaciones. Si lo mandó a hacer el Giocondo por su esposa muy joven. Una leyenda dice que quien estaba enamorado de ella era nada más y nada menos que Giuliano de Medici, el cardenal, hermano de Lorenzo el Magnífico, entonces que le encarga a Leonardo, antes de partir a Roma, que le haga el cuadro de su amada para podérselo llevar. Y bueno, pues cuando Leonardo se va con el ejército del rey francés a Francia, que le va a permitir vivir en Amboise, pues se lleva sus cuadros con él, y por eso este cuadro está en el Louvre. Para algunos es un autorretrato de Leonardo, en versión femenina. Siempre ha sido curiosa la sonrisa, pero pues véanlo como este prototipo, la mujer femenina, afable, tranquila. No sabemos nada de ella, no se sabe nada de su vida. Hay una novela hermosísima, si la pueden conseguir se las recomiendo mucho, que se llama La vida privada de la Mona Lisa, de Pierre Lamour, que reconstruye la vida en Florencia en el siglo XIV-XV, maravillosa, y donde lucubra quién es el Giocondo, quién es Lisa, quién era Giuliano, pero bueno, eso es parte de una ficción, es una novela histórica, pero bueno, siempre queda la duda, ¿qué más sabemos de ella? No sabemos nada más. La mínima biografía, murió joven, tuvo varios hijos, pero aquí el famoso es el pintor más que el personaje. Sobre el cuerpo femenino, el Renacimiento heredó de la Edad Media una desconfianza a su naturaleza efímera, a sus
peligrosos apetitos y sus múltiples debilidades. Consideradas varones imperfectos, úteros andantes, lascivas tentaciones al servicio de Satán, su vida social estuvo dominada por la actitud cultural respecto a su cuerpo como a su sexo. Pues los hombres cultivados consideraron que el atractivo femenino era objeto de estudio, a través del cual analizaron sus encantos con detalles escolásticos. Es decir, en el Renacimiento, la preocupación de muchos intelectuales va a ser hacer un análisis riguroso de lo que es el cuerpo de la mujer, cada uno de sus miembros, cuál es su función, cuál es su utilidad, qué es lo que representa, y entonces casi con el rigor de un investigador, de un gran escolástico, pues van a empezar a estudiar al cuerpo de la mujer. Los cánones de belleza y de forma femenina pasaron de la esbeltez medieval a la redondez, de la sencillez al embellecimiento por la cosmética, surgiendo nuevos ideales de lo bello y de lo erótico. Agnolo Firenzuola, un monje, escribe el diálogo sobre la belleza de la mujer, definiendo la belleza conforme los principios de Platón y de Aristóteles. Aquí tienen ustedes el texto en azul. Una ordenada concordia, una armonía inescrutable que resulta de la composición. Unión de comisión de diversos miembros, cada uno intrínsecamente bien proporcionado y en cierto sentido hermoso, pero que, antes de que se combinen en un cuerpo, deben ser diferentes y discrepantes entre sí mismos. Examinó cada parte del marco femenino, estableciendo el estándar de belleza para cada uno. Como vemos, el monje Firenzuola hizo una muy buena investigación. Este va a ser el ideal de la belleza femenina renacentista. Pero quiero que vean de dónde lo toman. Lo están tomando de esta escultura perdida de Praxiteles, el gran escultor griego del siglo IV a.C., la Venus Cnidia. Esta es una copia helenística posterior porque el original se perdió. Y luego tenemos acá, de esta inspiración del periodo helenístico, sale esta Venus, la Venus capitolina de la dinastía antonina de los siglos, de los años 94 al 197 después de Cristo en Roma. Y díganme si no se parecen, porque el Renacimiento es el redescubrimiento del mundo clásico. Y entonces se topan con esta escultura. Y bueno, pues aquí Botticelli, pues es casi lo mismo, casi la postura, vean los pies, vean las manos, vean acá está el cabello y luego les voy a decir quién es la persona. Entonces, esta es la mujer ideal. Pero además tenemos esto muy bonito, escrito por Salomón en Morpurgo, la ropa, los atributos de la mujer, escrito en 1536, que escribe que la mujer debe de tener al menos 30 perfecciones, 3 largas, pelo, manos y piernas, 3 cortas, dientes, orejas y senos, 3 anchas, frente, tórax y caderas, 3 angostas, cintura, rodilla, y donde pone naturaleza todo lo dulce, ya saben qué. 3 grandes, pero bien proporcionadas, altura, brazos y muslos. 3 finas, cejas, dedos y labios. 3 redondas, cuellos, brazos y ya también saben qué. 3 pequeñas, boca, mentón y pies. 3 blancas, dientes, garganta y manos. 3 rojas, mejillas, labios y pezones. 3 negras, cejas, ojos y también lo que ustedes ya saben. Entonces, esta es la descripción de la mujer ideal. Y acá tenemos este cuadro nuevamente de Lucas Cranach, pues vean si no cumple con los requisitos, ¿verdad? Además, tenían que ser rubias. Y entonces, pues quien no tuviera el cabello rubio va a buscar toda clase de artilugios y a ver qué cosas químicas se encuentra desde los estratos más altos a los más bajos para teñirse el cabello. Es en esta época cuando se dieron cambios significativos desde los conceptos de higiene personal y cuidado corporal, tanto para hombres como mujeres, que dieron más importancia a la ropa blanca impecable y muy limpia
que a la limpieza del cuerpo mismo. La gente le tenía miedo al baño y al agua, porque temían contagiarse de enfermedades como la peste bubónica y la sífilis, así como la noción de posibilidades del embarazo del baño, porque seguramente muchas chicas que se habían bañado en alguna tina, pues decían que habían quedado embarazadas, porque pues quién sabe quién se había bañado antes en esas aguas. Entonces, para no correr el riesgo de un embarazo siendo doncellas, pues entonces mejor no se bañaban. Ustedes ya saben, pues esto es un buen pretexto, ¿verdad? Y entonces acá empieza a desarrollarse, a darle más impulso a algo que ya se había iniciado desde la época romana, para quitar los malos olores, que es la industria de la perfumería, viene de la palabra ahumar, perfumare, es ahumar, y también los polvos como sustituto pues, del baño. Entonces esta industria de los perfumes que daban muy buen aroma y todo tenía que estar perfumado, la ropa, los guantes, la ropa de cama, en fin. La higiene va a ser, sin embargo, una prerrogativa exclusiva de las clases más ricas. Sin embargo, al mismo tiempo se inició un culto a la belleza y se prestó más atención a las partes del cuerpo que no se cubrían, el rostro y las manos, y los artistas van a redescubrir el cuerpo desnudo que había estado cubierto durante casi 1000 años por el pudor de la Edad Media, entonces el desnudo tanto masculino como femenino. El escritor Baldassare Castiglione, en su libro El cortesano de 1528, va a escribir que una mujer no debería parecerse en absoluto a un hombre en su modo de andar, sus maneras, sus palabras, sus gestos y su porte. Es bueno que una mujer tenga una cierta ternura suave y delicada, con aire de dulzura femenina en cada uno de sus movimientos. Pero vean este cuadro terrible, terrible, de Judith después de haber cortado la cabeza de Holofernes. Y entonces vean la dulzura y vean lo tranquila que va, y el gesto y el porte, el modo de andar, la ropa suave y delicada y dulce, pero le ha cortado la cabeza al general Holofernes y aquí la cabeza la trae cargada a una sirvienta. Entonces esto es como debería de ser pues, la mujer durante el Renacimiento. Para alcanzar los atributos perfectos que los hombres exigían, y con la invención de la imprenta se difundieron en toda Europa libros de secretos y recetas para perfumes y cosméticos, escritos generalmente por hombres cuyo criterio de belleza se imponía en las lectoras femeninas. El maquillaje, en italiano se llama truco, por algo será, ¿verdad? Es un truco. El maquillaje para mejorar la apariencia llegó a todas las clases sociales. Se dice que hasta las lavaplatos se maquillaban. Al rato vamos a hablar de ella, pero Caterina Sforza es alquimista, entre otras cosas, al rato se las voy a volver a mencionar, lleva a cabo experimentos para elaborar recetas caseras alternativas de cremas que blanquearan la cara o pinturas para conseguir mejillas sonrosadas, elaborados con perlas, plata y piedras preciosas molidos, exclusivos para quienes pudieran pagar sus altos precios. Vamos a hablar que es la primera cosmetóloga. Y además va a proponer componentes más económicos para las mujeres menos ricas. El cosmético se convirtió en un indicador del rango social. La pintura de la cara fue la vestimenta de las partes visibles del cuerpo y distinguía a sus usuarios de la misma manera que los materiales preciosos, la fina ropa blanca y los ornamentos que denotaban el estatus socioeconómico. Para las mujeres fue el último accesorio sin el cual consideraban que no estaban vestidas elegantemente. Las damas prácticamente se aprisionaban en las celdas de corsés tan apretados que el mismo Petrarca se lamentó que sus barrigas están tan cruelmente apretadas y sufren tanto dolor a causa de su vanidad como los mártires que fueron torturados por su fe religiosa. Ahí tienen ustedes la vestimenta con toda la descripción de lo que tenía que tener la ropa de una mujer bien vestida en aquella época. Les iba a decir, vivan los jeans, ¿verdad? Los predicadores, por supuesto que con todo esto, con el maquillaje, los lujos, los cosméticos, las joyas, los polvos, los perfumes, etcétera, etcétera, pues se quejaban pues, de la falta de modestia al vestir, no solo de las mujeres, también de los señores. En la Edad Media, las mujeres prácticamente no participaron en la vida política, jurídica, ni ocuparon cargo alguno de importancia. Solo a través de conexiones y tacto pudieron ejercer una cierta influencia. Tuvieron derecho a ser protegidas por parte de la ley y como viudas
se podía esperar que un hombre de su casa diera un pago a la milicia urbana que les garantizara seguridad. Raramente participaron en las asambleas consultivas o resolutivas y no tuvieron derecho a votar. El gobierno era asunto de sus hombres, sus padres, maridos, viudos e hijos que sabían lo que era mejor para sus familias. El único espacio propio para la mujer, además de su hogar o el convento, y acá tienen una imagen de dónde más, no, perdón, en otra más la van a ver, fue la supervisión de hospitales. A partir del Renacimiento, sin embargo, inició el cambio que continúa hasta la fecha. Con las armas de una buena educación, belleza y riqueza, la mujer renacentista del estrato más alto emergió de las constricciones medievales y de la contemplación monástica para llegar a alcanzar casi una igualdad con el hombre de su tiempo. Con el crecimiento y fortalecimiento de la burguesía hubo una transformación social que dio relevancia a muchas familias que aspiraron al liderazgo político, al estatus económico y al acceso a la educación. El mejor ejemplo son los Medici, familia de comerciantes, burgueses, que empezaron a tener una gran presencia en Florencia, los grandes mecenas y los políticos, y llega un momento en que son los señores de Florencia, y de ahí pasan a convertirse en nobleza, y de ahí pasan a dar 4 papas a la Iglesia Católica y 2 reinas a Francia. Pero empiezan siendo burgueses, dedicados a la industria textil primero y luego a la banca, y de ahí van a dar el gran salto. Pero no son los únicos, hablamos de los Medici porque son los más conocidos y sobre todo los grandes patronos de las artes. Pero así hubo muchas otras familias en todas las ciudades italianas y luego en toda Europa que sin ser de origen noble, gracias a formar parte de una alta burguesía muy rica, que manda a sus hijos a las mejores escuelas y puede pagarles el ingreso a las universidades y pueden tener casas señoriales, entonces pues esto va a traer el cambio consigo porque van a empezar a fomentar la educación, van a ser mecenas y finalmente van a llegar al poder. Cuando van a llegar al poder, pues van a llegar al poder 200 y 300 años después con la Revolución Francesa. Las mujeres cultivadas, tanto aristócratas como de la burguesía, fueron una minoría. Pero su contribución a la evolución de la vida intelectual renacentista fue muy significativa. Aunque las mujeres de alcurnia recibían una educación elemental para la formación de sus propios hijos, gracias al humanismo renacentista se consideró que debían tener una mejor formación que fomentara la escritura y la oratoria con elocuencia y claridad. Battista da Montefeltro Malatesta, abuelo de la poetisa Constanza Varano, fue pionero en la educación femenina. Las mujeres educadas podían mantener una conversación entre pares sobre literatura y filosofía. Administraban sus propias tierras con sabiduría, como Isabela de Mantua, o con una fortaleza considerada viril como Catalina Sforza. No solo era cosmetóloga, también fue guerrera. Además, acompañaban a su marido al campo de batalla. Muchas superaron el ejercicio de la violencia, eran más violentas que sus propios esposos. Las mujeres educadas, cultas y que participaban de los espacios públicos del Renacimiento rehusaban abandonar la habitación cuando se contaban historias vulgares y demostraban su encanto y modestia aun si se hablaba en un lenguaje procaz. Además, no tenían ningún tipo de remilgo de participar en las comilonas. El Renacimiento italiano contó con mujeres que lograron un lugar social por sí mismas, gracias a su inteligencia, a sus virtudes, a sus habilidades políticas, a su mecenazgo y a su producción artística. Y, por supuesto, a su belleza. Destacadas matronas renacentistas fueron Emilio Pío, Lucrecia Tornabuoni, quien fue la madre de Lorenzo de Medici. Ella lo modeló para que llegara a ser el personaje que pasó de esta manera a la historia. Elisabetta Gonzaga, Beatriz del Este. Inclusive, Lucrecia Borgia, que pasa a la historia con una figura nefasta, maligna, envenenaba a sus amantes, etc. No fue así. Fue un peón, era bellísima, extremadamente bonita. Aquí tienen un cuadro de ella de Pinturicchio, que la representa como Santa Catarina. Fue un peón de las ambiciones de su papá, de su padre, que fue el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. La casó y la descasó de acuerdo a sus propios intereses.
En algún momento dado, ella le advertía, tuvo 3 o 4 maridos, ella le advertía a los esposos que el papá y el hermano se querían deshacer de ellos. A uno le advirtió y lo tuvo escondido en su habitación hasta que César, el hermano, la engaña para poderlo matar, para que ella quede viuda y se pueda organizar un nuevo matrimonio. Y entonces, pues pasa la historia con esta serie de asesinatos y de intrigas que hacen el papá y el hermano. La acusaron de incestuosa, que había tenido relaciones con el papá y con César, que tuvo un hijo de César. Le internaron en un convento. Va a haber otro hombre que va a decir que el hijo que tuvo era de él y no era de César. En fin, una serie de historias. Es un personaje literario fantástico. Hay 1000 novelas, bueno, no 1000, hay muchas novelas sobre ella. Pero, sin embargo, va a pasar en la historia real a la posteridad por su belleza, por su afabilidad, por su cultura y por su piedad. Fue una mujer extremadamente culta. Entonces vamos a hablar de las musas, de las políticas, guerreras, literatas, artistas, religiosas, cortesanas y mecenas. Les presento a Simonetta Cattaneo. De casada, Simonetta Vespucci, la mujer más bella del Renacimiento. Fue cuñada de Amerigo Vespucci. Ya saben quién es, por eso nos llamamos América. Es este navegante que llegó a la conclusión que esto no eran islas cercanas a la cuenca del Pacífico, ni cercanas a Filipinas, ni a China, ni a India, y llega a la conclusión que esta masa con la que se tropezó Colón es un continente, y por eso nos llamamos América. Pues esta es su cuñada. Bellísima, bellísima. Murió de 23 años, de tuberculosis. Acá tienen ustedes, la vamos a estar viendo a lo largo de la plática, al rato, al final, en las conclusiones, ahí vamos a ver otro cuadro de ella. Pues acá es la mujer más bella del Renacimiento, la pintó Ghirlandaio, Botticelli, Piero di Cosimo. Aquí la tenemos 2 veces. La tenemos aquí, ¿sí? Venus, el nacimiento de Venus, y la tenemos otra vez acá, en el perfil. Acá está 2 veces. Botticelli está trastornado con ella. Muere 34 años después que Simonetta y deja dicho que quieren que lo entierren a los pies de la tumba de ella en la iglesia de los Santos Inocentes en Florencia. Y la familia Vespucci se lo va a conceder. Entonces, pues al lado de la tumba de Simonetta está la tumba de su gran admirador, que es Botticelli. Acá la vamos a tener también 2 veces más. La tenemos acá, Primavera, y la tenemos aquí como una de las gracias. Y esto es el origen de este cuadro. En la mesa, en la casa de Lorenzo de Medici, que es un lugar de reunión de intelectuales, de artistas y, bueno, pues toda la gente culta de la época, este poeta policiano están discutiendo filosofía, y entonces Lorenzo le dice, ¿por qué no compones pues un soneto sobre la belleza, sobre la mujer, sobre el amor? Y entonces aquí tienen ustedes el texto de Poliziano, acá está. Y luego Lorenzo le va a encargar a Botticelli que, inspirado en estos versos, pinte el cuadro. Y por supuesto que Botticelli tiene a su musa. Pues entonces está cerrado el ciclo. De una discusión filosófica pasamos a un poeta, pasamos a un mecenas, pasamos a un pintor y pasamos a la mujer más bella del Renacimiento. Y acá queda para la posteridad. También va a haber destacadas líderes políticas y militares. La primera de la que vamos a hablar es de Blanca María Visconti. Nació en 1425, hija ilegítima del duque de Milán, y desde su infancia y en la adolescencia va a recibir una gran educación humanística, porque la biblioteca ducal contenía una gran variedad de obras, clásicos latinos, textos en narrativa provenzal y en francés, obras didácticas y científicas, textos en italiano y en latín. Y entonces esto es lo que va a nutrir a la muy joven Blanca María, a la que
por alianzas políticas, a los 6 años de edad, la van a comprometer en matrimonio con Francesco Sforza, 24 años mayor que ella, ahí lo tienen ustedes pintado por Bembo Bonifacio. Y bueno, Francesco Sforza, pues por supuesto que no se quiere casar con una hija ilegítima, y que lo que le ofrece el duque de Milán es: tú vas a ser el heredero del ducado de Milán si te casas con mi hija. Y entonces contrae matrimonio con ella cuando ella llega en edad de merecer, pero la comprometieron a los 6 años. El marido es un soldado, sale a la guerra, es un condottieri. Entonces, a los 17 años, el marido la va a dejar como regente de la región de las Marcas, y esto puede ser sorprendente. Una mujer de 17 años encargada de la administración del dominio de su marido, pero las numerosas crónicas de la época dicen que demostró en repetidas ocasiones habilidades en la administración y en la diplomacia. También ya como duquesa de Milán, ante las frecuentes ausencias de su marido, ella gobernó el ducado, y fue tan capaz que él solía decir que le tenía más confianza a su esposa que a todo su ejército. Al mismo tiempo, fue reconocida por su piedad, compasión, por las obras de caridad y por su belleza. Este cuadro, por supuesto, no le hace justicia, ya la presenta como una mujer mayor de edad, pero en su juventud fue sumamente bonita. Y vamos a hablar de su nieta. Caterina Sforza nació en 1463, hija bastarda de Galeazzo María Sforza, hijo de Blanca María Visconti. Por lo tanto, pues Blanca fue su abuela. Recibió una educación de corte humanista que, además de leer y escribir, le permitió aprender latín y leer a los clásicos. Tuvo un gran interés por la alquimia, ya lo vimos, como cosmetóloga. Entonces, pues es muy polifacética. Gracias a su abuela adquirió una inmensa conciencia militar, orgullo hacia sus antepasados y astucia tanto militar como política. Tuvo un carácter indómito. Además de estudiar latín y los clásicos, pues la pasión fue la alquimia, creo que ya lo mencioné. Sin embargo, tuvo que rendirse a su condición de peón matrimonial. Con solo 10 años de edad, fue prometida en matrimonio a Girolamo Riario, sobrino del Papa Sixto IV, 20 años mayor que ella. La boda se celebró rápidamente, aunque la consumación del matrimonio se tuvo que esperar 4 años hasta que ella cumplió 14. En la corte vaticana se granjeó muy pronto gran fama por su belleza y astucia política, acá la tienen, convirtiéndose en una poderosa intermediaria entre el Papa y las cortes feudales italianas, especialmente la de su ciudad natal, Milán. Cuando muere el Papa, solía suceder que mientras los cardenales se reunían para decidir quién iba a ser el sucesor, pues estallaban conflictos sociales, saqueos y mucha violencia en la ciudad de Roma. Entonces, cuando muere el Papa, pues el castillo donde viven, el palacio donde viven, el Riario y Caterina, pues va a ser atacado. Caterina va a montarse a un caballo, va a tomar a un puñado de soldados, va a defender sus posesiones, va a tomar Castel San Angelo, la fortaleza que originalmente era la tumba del emperador Adriano, que luego se convirtió en una casa para los papas, toma la fortaleza de Sant'Angelo, amenaza a la curia romana, que le tienen que devolver su palacio, que le tienen que dar 8,000 ducados por los daños que provocaron y que tienen que nombrar a su marido comandante en jefe de los soldados que defienden a la curia. Tenía 17 años y estaba embarazada de 7 meses. La curia le concede absolutamente todo con la condición que se vayan lo más pronto posible de Roma. No la quieren ahí. Como regente de sus dominios en Imola y Forlì, fue una gobernante efectiva y enormemente trabajadora. Se ocupó personalmente de todos los asuntos que tenían que ver con el gobierno. Revisó el sistema de impuestos, eliminó gastos superfluos y redujo las tasas menos necesarias. Incluso supervisó en persona el entrenamiento de sus soldados. Tras el asesinato de su esposo, defiende el territorio. Las leyendas y rumores de la época cuentan que cuando los conjurados tomaron la fortaleza de Ribolino, capturaron a sus hijos y la amenazaron con que los iban a matar. Catalina se subió a las murallas de la fortaleza, se levantó las enaguas,
les enseñó sus genitales y les dijo: maten a mis hijos, tengo lo necesario para hacer más. Asustó tanto esta actitud a quienes asediaban la fortaleza que levantan el asedio y le devuelven a sus hijos. Una mujer en el siglo XV. Se casó 4 veces. Su segundo matrimonio fue con el embajador de Florencia, que era de la familia Medici. Imagínense, la alianza de los Medici con los Sforza. Fue abuela del primer gran duque de Medici, de Cosme I de Medici. Ya como nobles, ella fue la abuela de este personaje. En solitario, ella sola con su ejército va a combatir al Papa Alejandro VI, que pretendió adueñarse de sus dominios. Se le acusó de que intentó envenenar al Papa. La va a capturar el hijo del Papa, César, que es el comandante en jefe del ejército pontificio, y ella, siendo 12 años mayor que él, se convirtió en su amante. Él la trata con delicadeza, se la va a llevar a Roma, la va a instalar en el Palacio de Belvedere, del cual ella se va a escapar. Se le dieron los nombres de la Leona de Romaña, Virago Cruelísima, fue la mujer más temida de su época. Murió de 46 años en 1509. Hoy en día, los historiadores la consideran una de las mujeres más grandes de la Italia renacentista. Bueno, aquí la tienen a Caterina Sforza. Costanza Varano, notable humanista e intelectual, poeta, fue considerada una de las mujeres más cultas del siglo XV. Fue nieta del poeta Batista da Montefeltro Malatesta, señor de Pesaro, ya saben quién, el que se preocupa por la educación de las mujeres. Estudió latín y griego y toda la currícula considerada fundamental en la formación de un hombre de buena cuna, lo que fue excepcional para esa época. Se esperaba también que contrajera un buen matrimonio y renunciara a una vida de estudio, como sucedió con muchas de sus contemporáneas. Y bueno, pues lo que ella va a decidir es seguir dedicándose a la vida intelectual. Las damas de la dinastía Montefeltro Varano Sforza van a establecer, acá tienen más información de ella. Se casó con Alejandro Sforza para hacer una alianza entre las dos familias. Tuvo una hija, Batista, aquí la tienen, ahorita la vamos a volver a ver. Muere a los 21 años de edad cuando da a luz a su hijo Constanzo. Se le consideró un prodigio a ella y también a su hija, a Batista. Y entonces esta dinastía de mujeres Montefeltro Varano Sforza, pues dejan un legado de mujeres educadas, excepcionales en su época y dignas exponentes del humanismo italiano. Ella, su madre y su hija Batista contribuyeron a la redefinición de las expectativas del papel de la mujer en la sociedad, pues las tres participaron activamente en la vida política de Pesaro, su ciudad natal, tal vez más que los hombres de la familia. Fueron muy apreciadas como gobernantes muy brillantes. Luego, ya no vamos a hablar de políticas militares y guerreras, vamos a hablar de la literata Vittoria Colonna. Poetisa, mecenas de las artes, tuvo las discretas virtudes de las matronas romanas, combinadas con los valores más nobles del cristianismo. Inteligente, culta y de naturaleza piadosa y emotiva desde su juventud, desde la adolescencia, ya se le consideraba una poeta muy respetada. Desde su niñez fue comprometida con Ferrante Francesco de Ávalos, marqués de Pescara, se casó a los 19 años y enviudó 3 años después, y durante toda su vida le dedicó sonetos de amor a su difunto marido. Nunca más se volvió a casar. Se dedicó a obras de caridad, piedad y devoción. Se retiró a una vida semiconventual en Roma, en donde mantuvo relación con varios destacados intelectuales y artistas de la época. Sin embargo, su relación más cercana y al mismo tiempo la platónica más importante va a ser con Miguel Ángel. Aquí en la exposición van a ver este dibujo. Esta es Vittoria Colonna pintada, es el dibujo que hace Miguel Ángel. Lo conoce cuando ella tiene 45 años y él cerca de 60. Miguel Ángel encontró en ella una admiradora muy respetuosa a su temperamento, con la que pudo mantener una relación de amistad devota.
muy impresionado por su estatus social, pero sobre todo por su inteligencia. En Roma fue considerada la más pura entre las puras y su opinión fue muy tomada en cuenta. Demostró que la piedad podía sobrevivir a la educación, se podía ser piadosa y educada ante las críticas de aquellos de que las mujeres no se abocaban en cuerpo y alma a la religión. Tiene que abandonar Roma por razones políticas, porque esta es la época de la reforma y la contrarreforma, la reforma luterana. Ella buscó una manera de evitar el rompimiento de la unidad religiosa, lo que la hizo sospechosa a los ojos de la Inquisición. Ser amiga de Vittoria implicaba el riesgo de ser acusados de herejía y Miguel Ángel estuvo dispuesto a correr ese riesgo. De los 77 sonetos que escribió Miguel Ángel, 4 los dedicó a Vittoria. Lo más valioso de ti, señora, es mi solo deseo. Por toda tu amabilidad trataré de demostrar con todo lo que tengo de arte y cortesía la alegría de mi corazón. Vittoria murió en 1547. Según algunas fuentes, Miguel Ángel se arrepintió de que solo besó su mano antes del entierro y no su cara y su frente. Tras su muerte le va a dedicar otros 4 sonetos y acá tienen ustedes este otro dibujo de Miguel Ángel dedicado a Vittoria Colonna. Ahora, no solo vamos a hablar pues, de mujeres de la vida laica, también está esta gran figura del Renacimiento, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Cepeda y Ahumada. En el ámbito religioso y sobre todo entre los reformadores católicos destacó, fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos y el Convento de San José de Ávila, destacó como escritora y sus textos son un modelo de los caminos de la plegaria y la perfección. Su aguda percepción del dolor existencial del hombre se plasma en obras como Las Moradas, donde propone un camino interior de redención que conduce a la beatitud. Ejerció una enorme influencia sobre la teología de su época y en tiempos posteriores, subrayando el aspecto psicológico y emotivo de la experiencia religiosa. Junto con San Juan de la Cruz se le considera la cumbre de la mística cristiana. Fue canonizada en 1614, 40 años después de su muerte, y proclamada doctora por la Iglesia Católica por el Papa Paulo VI en 1970. También hubo escultoras y pintoras. Se tenían que rodear de un áurea de respetabilidad, es decir, no se retratan a ellas ejerciendo su oficio, sino tocando un instrumento musical o acompañadas por sus hermanas o en una partida de ajedrez, como lo haría una señora honorable, y además van a agregar la presencia de una doncella, garantía de su respetabilidad. Destacaron Propercia de Rossi, una de las poquísimas esculturas del Renacimiento, Vasari en su texto sobre la vida de los artistas que le fueron contemporáneos la va a incluir. El papado, por la magnificencia de sus obras, le va a dar el permiso de que firme sus esculturas, que no las deje anónimas. Otra mujer importante como artista es Levina Terling, es de Brujas, miniaturista, vivió en la corte de Eduardo VI y de Enrique VIII de Inglaterra. Lo que se le pagaba por sus miniaturas era más que lo que recibían los pintores de la corte Hans Holbein y Nicolás Hilliard juntos. Esto es lo que recibía ella por hacer estas miniaturas. Sobresale también esta pintora, Sofonisba Anguissola, era hija de una familia noble empobrecida. El papá se preocupó que desde los 4 años de edad empezara a recibir educación y a los 14 años la envió junto con una hermana a estudiar con un pintor, Bernardino Campi, quedando las niñas al cuidado de la esposa del pintor. Estudió con artistas locales, lo que sentó un precedente para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. Van a saber ya luego más tarde de una de sus sucesoras, Artemisia Gentileschi, lo que va a batallar para ser aceptada como discípula en una academia y finalmente uno de sus compañeros la va a violar. Entonces, pues con ella, con Sofonisa, se abre este camino que la mujer puede recibir estudios formales de arte. Inició estudios pictóricos con los artistas de su ciudad. En Roma conoció a Miguel Ángel, quien reconoció su talento. En Milán hace un retrato del duque de Alba. La van a contratar como tutora de la reina española Isabel de Valois, esposa de Felipe II, que era pintora autodidacta, entonces la contratan como maestra de pintura para la reina.
y se convierte en la pintora de la corte. También pintó cuadros con temáticas religiosas, aunque la mayoría de ellos se han perdido. Acá tienen un autorretrato de ella, y esto se llama La partida de ajedrez, pero es ella y sus hermanas, y pues vean acá el paisaje, y bueno, muy buena retratista. Cuando muere la reina, regresa a Italia, donde se le reconoce mucho. Fallece en Palermo a la edad de 93 años. Jan van Eyck la va a visitar a su casa y la va a reconocer como una gran artista. El historiador de arte y contemporáneo suyo, Vasari, dice que mostró mayor dedicación y gracia que cualquier otra mujer de nuestra época dedicada al dibujo. No solo logró el éxito pintando la naturaleza, sino que creó pinturas originales y muy hermosas, y estos cuadros que están en el Museo del Prado son de ella. Además de estas mujeres de alcurnia, clase media alta, burguesía alta y aristocrática, van a destacar las gentiles cortesanas. Reciben este nombre, cortigioni oneste. Conforme al espíritu de la época, a un relajamiento en la moral sexual, con el aumento de riqueza y refinamiento, varias cortesanas que tenían encanto y educación, como las etarias de la Atenas de Sófocles, se convirtieron en gentiles cortesanas que rivalizaron con las damas más encumbradas, tanto en el vestido, en los modales, en la cultura y inclusive en la piedad. Vivieron en Roma y abrieron las puertas de sus casas a artistas intelectuales, filósofos. Escribieron poesía, tocaron instrumentos musicales, supieron cantar, participaron en las conversaciones con los hombres más educados. El abrir las puertas de sus casas a los intelectuales antecede a los salones que abren las mujeres francesas en el siglo XVIII a los filósofos de la Ilustración. Esa fue la gran aportación de las mujeres de la alta sociedad francesa para la Revolución 200 años después. Aquí estas cortesanas lo están haciendo con los artistas y los intelectuales de la época. Algunas coleccionaron arte, manuscritos, libros raros, y bueno, muchos poetas pues les van a escribir sonetos, epigramas, etc. La más reconocida va a ser Imperia de Cugnatis, llamada La Divina. Recibía en su casa académicos, artistas, poetas e inclusive a clérigos. Probablemente fue el modelo de la Galatea, acá está, la Galatea el fresco de Rafael. Murió de 26 años. Fue enterrada honorablemente en la iglesia de San Gregorio y media centena de poetas lamentaron su muerte en elegías. Igualmente renombrada fue Tulia de Aragona, la hija ilegítima del cardenal de Aragón. Admirada por su cabello dorado, sus luminosos ojos, su generosidad, su gracia y su conversación cautivadora, fue escritora y fue filósofa. Fue recibida en Nápoles, Roma, Florencia y Ferrara como si se tratara de la realeza. El embajador de Mantua la describió como un personaje fascinante, modesto y divino, y anotó en su carta a Isabel del Este: ninguna dama de Ferrara, ni siquiera Vittoria Colonna, la duquesa de Pescara, puede ser comparada con Tulia. Además, las mujeres también destacaron como mecenas. Como pues en el arte proliferó la representación femenina más allá del arte religioso del medioevo, entonces muchas mujeres pues comisionaron que las pintaran a ellas. Sobreviven el nombre de muy pocas mecenas, acá las tienen. Ginebra de Benci, este es otro de los cuadros de una mujer hecho por Leonardo da Vinci, ya vieron dos entonces. La Dama del Armiño, bueno, ya vimos tres, ya vimos a la Mona Lisa, ya vimos a la Dama del Armiño y ahora estamos viendo a Ginebra de Benci. Cecilia Gonzaga, Giovanna degli Albizzi Torboni, Smeralda Brandini. Caterina Cornaro hizo en Asolo una escuela para poetas, artistas y gentilhombres, y Verónica Gambara, la poetisa, abrió las puertas de su palacio al pintor Correggio. Vamos a llegar a las conclusiones. Acá tienen esta hermosísima pintura de Rafael. Díganme quién es. Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci como la Madonna. Acá está, otra vez. También Rafael la va a pintar. El Renacimiento permitió un espacio abierto a hombres y mujeres que participaron en todas las esferas de la vida. Los hombres dejaron de ser rudos y brutales, modelados con un trato más fino, tanto en comportamiento como en su lenguaje. Y la civilización, con toda su laxitud y violencia,
adoptó un refinamiento y una gracia que no habían sido conocidos en Europa por más de 1000 años. Las mujeres instruidas del Renacimiento se emanciparon sin hacer propaganda al respecto, simplemente a través de su inteligencia, carácter, tacto y también por la sensibilidad que desarrollaron los hombres de su época ante los atractivos femeninos tangibles e intangibles. Ellas influenciaron todos los aspectos de la vida en su tiempo, en la política por su habilidad al gobernar estados ante la ausencia de sus esposos, en la moral al compaginar libertad, buenas maneras y piedad, en el arte al desarrollar una belleza ligada a la maternidad que modeló cientos de Madonas, y en la literatura tanto como creadoras como al abrir sus casas y sus sonrisas a los poetas y a los intelectuales. A partir del Renacimiento, el número de mujeres en las artes, en la música, escritoras e intelectuales empezó a incrementarse, desde autoras como Cristina de Pisón a Cassandra Fedele, Isota Nogarola, Laura Sereta y la artista que se convirtió en soldado, Honorata Rodiana. Las educadas y muy seguras de sí mismas mujeres de la casa Medici ejemplifican el importante papel que tuvieron en el poderío familiar. Lucrecia Tornabuoni, Clarissa Orsini y más tarde Catalina de Medici, reina de Francia, anticiparon a las emancipadas mujeres de la modernidad. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué nos pone Ana este cuadro del nacimiento de San Juan, pintado por Ghirlandaio? Porque las mujeres son todas las mujeres de la casa Medici. A todas las está retratando. Acá están todas. Y entonces en una escena religiosa, que debería de estar el cuadro en una iglesia, pues es un homenaje a los mecenas que tienen a Ghirlandaio como uno de sus artistas importantes y todas las mujeres de la casa Medici aquí están. Sin embargo, mujeres conocidas por toda la sociedad renacentista y no solo las Medici, aparecen en las pinturas de los grandes maestros. A través de las obras de arte podemos hacer lecturas en diferentes niveles, desde el valor artístico intrínseco de la pintura, la representación de quién es quién en la vida política, social, económica y cultural, así como medio de propaganda de las ideas sociales y de las formas de gobierno. Vamos a volver a este cuadro de Battista Sforza, ya la vimos. Este cuadro de Piero della Francesca la representa muerta. Se pintó cuando ella ya había fallecido. Por eso es este tono tan transparente, tan translúcido de la piel. Es un cuadro póstumo. En la parte de atrás del cuadro, estos son los valores que esta mujer sobresaliente de esta dinastía de mujeres que fueron grandes influencias del Renacimiento. Entonces, atrás del cuadro está esta escena alegórica de los valores que ella representa. ¿Sí? Acá están todos estos valores, acá está el anverso y acá está el reverso del cuadro. No debe sorprender que a través de estos contenidos en el arte la mujer empieza a representar las virtudes políticas, unidad, justicia, libertad. ¿Quiénes mejores que personificarlos que las mujeres más conocidas de esa época y de esta? Y entonces, en los ideales de la modernidad, vamos a tener a mujeres, la Mariana de la Revolución Francesa, y los ideales de la libertad, con esta estatua, o con el ángel de la independencia, que es la cara de la hija del escultor, del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Y entonces, pues esto lo seguimos haciendo, esto ya viene pues desde la época del Renacimiento, en que la mujer empieza a encarnar pues los valores ya no solo estéticos, culturales, sino inclusive los valores políticos de la sociedad en la que vive. Bueno, esto es todo de la charla. Se me quedan en el archivo un montón de personajes, un montón de mujeres. Podríamos hacer un curso de varios meses y de varias horas para hablar de cada una de ellas. Esto es nada más una visión general, porque no hablé de las mujeres en Francia y tampoco hablé de las mujeres en España y tampoco hablé de las mujeres en otras partes y en otros aspectos. Pero bueno, esto nos da una visión de cómo cambia con el Renacimiento el papel de la mujer en la sociedad. Abre el camino, un camino muy largo y muy arduo de 400 años, en donde paulatinamente la mujer va a ir cobrando un lugar en su sociedad, en la política, en la vida intelectual,
Y bueno, pues de esta manera vamos a llegar al siglo XX con todos estos reclamos de equidad, de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero nuestro antecedente, el primer momento en la historia de Occidente donde se va a dar esto, pues es esta época luminosa, gloriosa, que es el Renacimiento. Y si ustedes van a la exposición, pues ahí se van a encontrar algunas de las imágenes que aquí vimos, la Donna Tondi de Miguel Ángel y el dibujo de Vittoria Colonna, y bueno, pues algunas de las mujeres que van a estar ahí representadas. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su interés. Tenemos oportunidad de unas 2, 3 preguntas concretas. Sí, a ver, ahí va a ir Alejandro con el micrófono. Hildegarda Abadesa fue la primer médico que usó diferentes sustancias, encontró que la raíz del sauce, que viene siendo la aspirina, ayudaba. Manejaban la belladona, manejaba un montón de cosas de herbolaria, y ella, como médico, abrió un nuevo destino a la medicina. Pero ahora resulta que también era santa también, ¿verdad? Sí, fue una mujer excepcional. Y la vida en el convento, y fue la abadesa, le va a permitir todo ese desarrollo de todo ese potencial, porque además venía de una familia encumbrada, porque si no, de otra manera, con ese conocimiento, hubiera corrido un riesgo ante la Inquisición. Ahí sí hubiera sido acusada de brujería. La medicina en la Edad Media, en los conceptos de herbolaria, están más bien en manos de las mujeres. Y una mujer independiente, que fuera carismática, sin un hombre al lado, era muy peligrosa. Y entonces, en la vida monástica, ahí es el espacio. Ahí es donde se van a dar estas mujeres intelectuales de la Edad Media. No en las cortes, a lo mejor en alguna emancipada como Leonor de Aquitania, pero el lugar, el espacio para la mujer culta con intereses, que se quiera dedicar a la contemplación y que se quiera dedicar al estudio y que además pueda sobresalir, es el convento. Desde la Edad Media vamos a hablar pues, del México colonial también, y esto sucedió en Europa, mujeres que a lo mejor ni siquiera tenían la vocación, pero la curiosidad intelectual las va a llevar a esto. No quieren dedicarse al marido, estar sujetas a un hombre, ni estar amarradas a la maternidad, y no pueden estar por su cuenta. En la Edad Media la mujer no puede estar sola, a menos que corre el riesgo de ser calificada de prostituta o de bruja. Entonces son muy constreñidas los espacios donde la mujer puede dedicarse a otra cosa que no sean, entre comillas, las funciones femeniles, que eran matrimonio o convento. Entonces sí, es destacadísima, porque además es compositora y deja partituras, y es literata, y deja escritos, y además es mística, y además es santa de la Iglesia. Sí, una mujer fascinante. Sí, gracias por su comentario. Bueno, ¿alguna otra? Sí, Mar. ¿Habrá alguna novela sobre la vida de Catalina Sforza? Sí, seguro que sí. Okay. Sí, debe de haber. Debe de haber no una, debe de haber varias. Sí, es un personaje tremendo. Tremendo, o sea, una mujer de armas tomar. Pero no debe de sorprender, porque su abuela fue de armas tomar. Y porque además, casada con el sobrino del Papa, el marido era un hombre muy débil, y ella es la que tiene que tomar las riendas para defender el patrimonio familiar, y luego a él lo matan cuando es relativamente joven con niños muy chicos y le quieren arrebatar el dominio. Ahí es donde, bueno, está esta anécdota de que se sube a la muralla y se levanta las enaguas. Pero cuando el rey de Francia invade Italia y el Papa quiere los dominios de ella, que son el punto de paso para el ejército, ella sola, sin aliarse con nadie, ella sola organiza un ejército y sale a combatir a César Borgia, al ejército papal. Y finalmente cae en manos de César, a quien seduce.
porque además va a quedar deslumbrado con esta personalidad y es una mujer cultísima, cultísima. Y entonces se convierte en su amante, probablemente él pensó que estaba locamente enamorada de él, entonces se la lleva a vivir a Roma, la trata con cortesía, la instala en un palacio, y de este palacio ella maquina cómo envenenar a Alejandro VI y se escapa, se logra escapar porque no la tiene en donde debería de estar, que es en una cárcel, la tiene en la cama. Y entonces pues se le fuga. Finalmente la vuelven a capturar. Y ya al final muere César en combate, pues muere el Papa Borgia, pues ella ya la dejan regresarse, se va a regresar a Florencia, se va a dedicar a cuidar a sus hijos más chicos, a este que va a ser el padre del Cosimo de Medici, el duque Cosimo de Medici, cuida a sus nietos, amorosa abuela, pero ahí es a donde empieza a dedicarse a la alquimia. Ahí es donde ya no anda de guerrera, ya anda metida en la política ni en los ejércitos, pero como tiene la afición de la alquimia, pues entonces ahí es donde empieza a dedicarse a su laboratorio y empieza a hacer todas estas cremas y todos estos compuestos, pues para embellecer a las mujeres de su época. O sea, sí, es una mujer multifacética. Si en el lado de los hombres vemos a un Leonardo da Vinci, como el hombre de su momento, es un estratega y es un ingeniero y es un inventor y además es pintor y además, o sea, el hombre del Renacimiento lo representa Leonardo da Vinci porque también es estratega militar. Ludovico Sforza lo contrata no como pintor y tampoco como cocinero, y no sé si sepan, pero él inventa la servilleta. O sea, la gente se limpiaba las manos sucias o con las barbas del vecino o con el mantel. Y entonces él hace un manual de los buenos modales de la mesa, un libro de cocina, pero no es para lo que lo contrató Ludovico, ni para que haga inventos y el helicóptero y el submarino, lo inventa para que le hagan máquinas de guerra. Y entonces Leonardo, el hombre prototipo del humanismo, el hombre de la época, pues la contraparte femenina sería Catalina Sforza, no las mujeres Medici, porque no son guerreras, pero esta tiene todo, es guerrera y es hábil y es diplomática y es negociadora y buena administradora y además es bella y además es culta y además tiene curiosidad por la ciencia y además escribe y bueno, enfrentarse al Papa Borgia sola y tratar de envenenarlo, pues no es fácil. Sí, es una mujer, debe de haber. Si yo no las he buscado, te soy franca, yo me he dedicado al libro de historia. Les recomiendo una colección de la Escuela de los Anales en varios volúmenes, que es la historia de las mujeres. El coordinador es George Duby, entonces ahí se van a encontrar mucha información. O si no, de Will Durant, de Ariel y Will Durant, la historia de la civilización, el volumen sobre el Renacimiento, ahí se van a encontrar pues una maravilla de información. Pero ficción sobre ella yo no, la verdad no busqué, no he leído nada de novela histórica sobre ella. Me imagino que Jean Plaidy, que tiene todos estos ciclos de las grandes personajes de la historia europea, seguramente algo publicó de ella. ¿Sí, alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues mande, sí, dígame, dime Gerardo. Sí. Del lado de él, del esposo, están todas las virtudes viriles, que son la guerra. En el cuadro están representados los dos de perfil. Dejen que me regrese al cuadro, déjenme que lo busque y se los pongo. Ya casi llego. Aquí me regreso al cuadro original, está en la Galería de los Oficios en Florencia. Él está representado de perfil porque perdió la mitad del rostro en batalla. O sea, no lo pinta de frente, perdió de un combate, prácticamente no tenía carnita, no tenía mejillas, se le veían las encías, o sea, debe de haber sido una imagen espectral.
Y entonces el artista pues se acostumbra además a pintar de perfil, pero pues es muy hábil. Ella ya había fallecido, por eso se ve tan traslúcida, ya tenía varios años de haber muerto. Las mujeres morían muy jóvenes, generalmente de parto. Entonces es bebé tras bebé y entonces mueren, y por eso los hombres tienen esposas jovencísimas. Cuando se casan con un hombre 24 años más grande, quiere decir que este hombre ya es la segunda o la tercera esposa. Entonces ella muere muy joven y aquí pues Piero della Francesca pues lo pinta muy hábilmente a los dos, es este díptico, pero en la parte de atrás de él, en el reverso de él, están las virtudes del guerrero. Fue guerrero, fue intelectual, fue escritor y además fue mecenas de las artes, hasta otro hombre del Renacimiento, y con ella, que fue pues literata y que es de esta familia que promueve la educación femenina tan reconocida, pues atrás de ella son las virtudes de la mujer, la piedad, la compasión, etcétera, etcétera, y ella las empieza a representar. Pero pues atrás del cuadro de los dos es donde está la contraparte, que sería que representaría. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Los tres museos les agradecen a todos su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, les pedimos tener la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, nos complace presentar ante ustedes la conferencia La mujer renacentista, del ámbito privado al espacio público, donde de la mano de la doctora Ana Portnoy podremos conocer un poco más sobre la participación de la mujer en la vida social, cultural, política y artística de dicha época. Para dar inicio, me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Ana Portnoy realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana y posee también una maestría en Educación con especialidad en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Colaboró en esa institución de 1979 al 2014 en el Campus Monterrey y en la Vicerrectoría de Enseñanza Media en el Campus Eugenio Garza Sada, donde fue directora del Departamento de Humanidades del Bachillerato Bicultural y coordinadora de Historia del Programa de Bachillerato Internacional. Ha impartido diversos cursos de capacitación para maestros de Ciencias Sociales en el Tecnológico, así como para guías aquí en el Museo de Historia Mexicana. Ha coordinado la sección de Historia de la Revista de Humanidades Tecnológico de Monterrey. También ha colaborado en distintos proyectos de investigación para el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Fue catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el programa de maestría de DUCS en Monterrey. En la Ciudad de México impartió diversos cursos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Y ya finalmente llegaremos a las conclusiones de nuestro tema y procuré ilustrar todas las filminas con cuadros de la época. Acá tienen este hermosísimo cuadro de Leonardo da Vinci, La Dama del Armiño, Cecilia Gallerani. Fue amante de Ludovico el Moro desde los 15 años. Hay un contenido simbólico también en el cuadro. El apellido Gallerani en griego quiere decir Armiño y el apodo de Ludovico el Moro era el Armiño. Entonces, que lo pinte con este animalito también tiene ahí una muy sutil connotación sexual. Entonces, el cuadro pues, es de los 4 retratos de mujeres que hizo Leonardo. Y hay otro que se llama La Bella Ferronier, que se supone que también es Cecilia Gallerani, ya un poco más grande, es decir, ya más madura, ya no viviendo con Ludovico. Él se tomó la molestia de tener un hijo con ella a los 17, cuando ella tenía 17 años, Chéchare, y luego la casó con uno de sus cortesanos. Ella era de origen plebeyo, muy bonita y muy brillante, hablaba latín y escribía y era poeta y además bellísima. Entonces la casa con uno de sus cortesanos y le regala un palacio hermosísimo y ella conservó el cuadro hasta su muerte.
murió de 63 años. Hoy en día el cuadro está en Polonia, en Cracovia. Para el siglo XVIII lo compró una familia aristocrática polaca y desde entonces este cuadro está en ese país. Bueno, este va a ser nuestro itinerario. Entonces vamos a empezar. El estatus de la mujer en Occidente, desde la Grecia de Pericles y de todo el Mediterráneo, el cercano Oriente, siempre estuvo ligado al del hombre del cual fuera esposa o del cual fuera amante. San Pablo escribió en Corintios 11, 1 Corintios, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Se calificó en la Edad Media a la mujer como marido de él. Y este marido y este padre tenían el control de su vida, particularmente en las clases más altas y en la naciente burguesía. Sus padres concertaban su matrimonio, considerando que era el negocio más importante que una familia podía emprender. La dependencia de la mujer fue una cuestión minuciosamente negociada. Acá tienen estas pinturas hermosísimas, sobre todo esta de Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, y acá tienen esta pintura, es en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Algunos no tienen la ficha porque la pintura medieval, el arte medieval es anónimo. Probablemente hubo mujeres que hicieron también producción artística medieval, pero pues excepto las que estuvieron en un convento, y ahorita vamos a hablar de 2 de ellas, realmente no se registran los nombres, pero ni de ellas y en muchos casos tampoco de los hombres. El arte era anónimo, era visto no como una gran producción creativa, sino como un trabajo artesanal, un oficio. Entonces tal vez hubo mujeres artistas en la época del medioevo, pero pues no tenemos el nombre de muchas de ellas. Entonces, pues acá este es en el caso de una mujer de clase alta. El destino de la mujer medieval de los estratos más altos era el matrimonio y la maternidad. Tenía que dar hijos legítimos, sobre todo a los nobles y a los reyes medievales, especialmente que fuera un niño, que heredara las propiedades y los títulos. En Francia hubo ley sálica en que la hija del rey no podía ser reina de Francia. Proveniente de una familia rica o casada con un hombre rico, su valor aumentaba si contaba con los atributos de la gracia, la belleza y la inteligencia, incrementando así la gloria, no de ella, sino la gloria de su marido. Su dignidad se consideraba parte de los atributos del esposo. Y si la familia no contaba con los recursos para dar una buena dote a todas las hijas, estas permanecían. Se ha desempeñado como representante de la comunidad israelita de Monterrey en el Consejo Interreligioso del Estado de Nuevo León y como consejera editorial de la revista Violeta que publica el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y del periódico El Norte en sus secciones Vida y Nacional. Además, desde el 2006 es miembro del Consejo Consultivo del Museo de Historia Mexicana. Es así que, sin entretenerlos más, podemos recibir con un fuerte aplauso a la doctora Ana Pornoy. Buenas noches. Muchas gracias al museo por la invitación a dar esta charla dentro del contexto de la exposición de Miguel Ángel el Divino, que espero que ya todos la hayan visitado 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Está fantástica. Entonces, la idea de la conferencia pues, es dar la visión de qué fue el papel de la mujer durante el Renacimiento y una transformación que se inició desde esa época, desde el siglo XV al XVI, y que prosigue hasta nuestros días. Es decir, si buscamos antecedentes sobre la participación de la mujer en los espacios públicos en Occidente, pues tenemos que partir del Renacimiento. Vamos a hacer una revisión muy rápida sobre los antecedentes. Primero quiero presentarles lo que va a ser el itinerario de la charla. Entonces, vamos a ver esta introducción a la mujer medieval, luego la mujer del Renacimiento, la educación que recibían las mujeres,
las consideraciones que en el Renacimiento se hicieron sobre el cuerpo femenino, y luego ya vamos a hablar de lo que es nuestro tema central, el paso del ámbito de la vida privada al espacio público, y vamos a hablar de diferentes mujeres que tuvieron un gran impacto en el periodo renacentista. Vamos a hablar de las musas, pero también hubo políticas, y hubo guerreras, y hubo literatas y religiosas y artistas y cortesanas y mecenas. Maliciosa, imperfecta, hecha de exceso y de espíritu demoníaco, mortífera y taimada. Era la ocasión, la causa de la caída del paraíso. Ahí tienen esta pintura también muy bonita, pero vean las formas humanas, que todavía son el primer momento en que se empiezan a pintar desnudos, es el siglo XVI de Lucas Cranach el Viejo, pues a la Eva tentadora ahí con la manzana y la serpiente enrollada en el árbol, pero pues si no es suficiente, doña Eva trae aquí escondida otra manzana, si esta no pega, pues aquí entonces hay otra, no vaya a ser que Adán a la primera le diga que no, y vean pues a un Adán muy pensativo, la tomo, no la tomo, me la como, no me la como, pero bueno, a partir de este relato bíblico y de la mujer hecha de la costilla de Adán, entonces pues dependiente de Adán mismo por su origen, pues empieza a ser considerada imperfecta, taimada, demoníaca. Acá tienen esta pintura medieval de la mujer seduciendo a un hombre aconsejada por los demonios. Y bueno, finalmente, pues es propiedad del marido. Esto es herencia también de la Roma de la antigüedad, en que el padre de familias tiene la patria viene de pater, potestad sobre su mujer y sobre sus hijos. Y entonces el marido tiene derecho inclusive de golpear a su mujer, con la salvedad de que los golpes no quedaran a la vista, es decir, dentro de lo que cubría el vestido, ahí sí le podía pegar, no en la cara, para que no le dejara ninguna marca. Entonces acá tenemos pues este marido medieval golpeando a su mujer. Esto que tienen aquí abajo lo dijo en el siglo XVIII un inglés, Richard Steele, dijo: una mujer es una hija, una hermana, una esposa y una madre, un mero apéndice de la raza humana. Desde el momento en que nacía una niña en cuna legítima, con independencia del origen social, lo que la definía era su relación con el hombre. El padre y luego el marido eran los responsables legales de la mujer, a quienes debía honrar y obedecer, pues dependía